¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. El Señor tiene poder. El Señor es maravilloso. El Señor es grande. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Somos Iglesia Casa de Oración. Le damos la bienvenida a todos los hermanos de Iglesia Casa de Oración. Asimismo, todas aquellas personas que de alguna manera se comunican con nosotros, están en contacto con este ministerio y que hay algún alcance. Esperamos ser de bendición para su vida. Amén. Ese es nuestro principal objetivo, que colaborar, contribuir con su vida, con su formación. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera. Así que abre tu Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a estar hablando bajo el tema para que todo te salga bien. Es el deseo de cada uno de nosotros como individuos, como personas, ¿verdad? Que las cosas salgan bien, que lo que nosotros empezamos termine bien. Y verdaderamente nosotros tenemos un propósito de vida, un proyecto de vida que Dios nos dio. Entonces, es un propósito de vida, es un proyecto de vida. Amén. Y el objetivo es que con esta vida que Dios nos ha dado, nosotros tengamos victoria, que lleguemos al otro lado, que lleguemos al final de nuestra carrera victorioso, que por lo menos hayamos cumplido, que hayamos tenido ciertos, por llamarlo de alguna manera, cierto éxito, ¿verdad? Y que nuestra vida esté rodeada de, que al final de nuestra carrera nosotros estemos satisfechos, pues que logramos llegar o logramos cumplir con algunas cosas que eran necesarias, eran importantes. Entonces, eso es bueno, eso es maravilloso, tener ese principio, tener ese anhelo y ese deseo, ¿verdad? Y es normal que todos querramos que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Entonces, y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo nos salga bien. Cuando Dios permite el nacimiento de un bebé, no está esperando que ese joven o ese ser humano termine mal. Ese no es el objetivo de Dios. Ese no es el objetivo de sus padres. Y ese no es el deseo de ese individuo, de esa persona, sino todo lo contrario, que lleguemos y que todo nos salga bien. Amén. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Por qué algunas cosas salen mal? ¿Por qué algunas cosas son dolorosas y tienen fracasos y tienen fines que no se esperaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente en muchos de los casos las cosas no se hacen de la mejor manera. O muchas veces se ignora totalmente a Dios, se hace a un lado a Dios, ¿verdad? Entonces, para que nosotros las cosas nos vayan bien, hay ciertas recomendaciones del Creador, del Dios que nos hizo a nosotros, del Dios que te hizo a ti, del Dios que un día permitió que tú nacieras. Dice el Salmo que mi embrión vieron tus ojos, aunque en lo oculto fui formado. Esos huesecitos y todo eso Dios lo vio al principio. El principio de la vida está en el vientre de la madre. Una vez que ya el bebé o el embrión es concebido, entonces allí hay vida. Y esa vida se va a desarrollar. Esa vida es un plan maravilloso de Dios. Hay un propósito de Dios. Por los seres humanos que nacemos en esta tierra, Dios lo permitió. Dios permitió que tú nacieras. Dios permitió eso. Y era el plan de Dios que tú nacieras en el lugar tal, en la familia tal, con el color de piel tal, con el cabello tal, con los ojos del tal color, y todo lo que tú tienes, Dios lo permitió. Amén. Entonces, independientemente de las circunstancias que tú naciste, a veces son circunstancias muy difíciles, a veces son circunstancias buenas, pero eso no quiere decir de que Dios no te dio el ser, o que naciste por una casualidad del destino, o casualidad de la vida. No, Dios permitió que tú nacieras. Y entonces, el propósito de Dios es que vivas en esta tierra, pero que la hagas bien, o sea, que cumplas, o sea, que no seas un fracaso en toda tu vida. Amén. O sea,
Que no seas un fracaso al final de tu vida, sino que te salgan las cosas bien. En otras palabras, que tengas éxito como ser humano. Ese es el propósito de Dios, ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Cree firmemente que el anhelo de Dios es que tú tengas resultados correctos en tu vida. Ese es el propósito número uno de Dios. Amén. Entonces hay ciertas recomendaciones de parte de Dios para que las cosas te salgan bien. Bendito es Dios. Mire cómo dice Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahí vemos el propósito de Dios, y ahí vemos el propósito de la revelación de Dios, y ahí vemos el propósito por el cual dio la palabra a Dios, para que las cosas nos salgan bien. Dios ha prometido velar por su palabra. La palabra de Dios ha sido perseguida de generación en generación por nuestro enemigo el diablo, usando gente de poder, usando personeros en determinados momentos que son gente influyente, personas poderosas en sus diferentes generaciones y tiempos, para destruir la palabra de Dios, para desbaratar y quitar del acceso de los hombres la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios se comprometió a preservar su palabra, preservar la palabra de Dios, para que el hombre tuviera acceso a esa palabra. Entonces Dios ha cumplido, y esta palabra no va a pasar. Esta palabra siempre nosotros vamos a tener acceso como creación, como seres humanos. Amén. Entonces Dios ha permitido que esta palabra esté en nuestras manos, porque esa es la manera en la que todas las cosas nos van a salir bien. La palabra, Dios no nos dejó solo a nosotros aquí en esta tierra, nos dejó su palabra para que las cosas nos salgan bien. Amén. Entonces vamos a ver algunos puntos que son necesarios hacer para que las cosas nos salgan bien. Mira cómo dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Vemos cómo dice ahí la palabra. Bendito es Dios. Gloria al que vive para siempre. 2 Timoteo 3:16. Mira cómo dice, hablando de la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 1, para que las cosas salgan bien en tu vida, tienes que aceptar la palabra. En otras palabras, no es que tienes que, sino que es necesario. Si tú, por ejemplo, eres una persona que busca tener excelentes resultados en su vida, o muy buenos resultados en su vida, una de las cosas importantes que tienes que entender es de que si tú no conoces la palabra de Dios, vas a ignorar muchas cosas acerca de tu propia identidad, de tu propia vida, de tu propio ser. Siempre vas a andar confundido, siempre vas a agarrar cualquier otra cosa, cualquier otra enseñanza, y por lo general muchas veces equivocada. Joshua, ¿me le puedes dar un poquito? Gracias, Joshua. Entonces, siempre vas a andar equivocado. Gracias. Siempre vas a andar equivocado si ignoras la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente es diseñada para plantar información. Y nosotros vamos a funcionar de acuerdo a esa información que nosotros plantemos ahí, en nuestra mente. Entonces, ese es el diseño de Dios. Ahora, la manera como nosotros aprendemos no es al instante. Muchas veces algunas cosas vamos a aprenderlas al instante. Así, cosas determinadas. Pero, por lo general, nosotros somos de lento, en el sentido para agarrar la información, somos
de espacios, porque esa es la manera que Dios le estableció. Nosotros necesitamos la repetición, necesitamos esas técnicas así para poder aprender. Necesitamos a veces la disciplina para nosotros poder entender y aprender ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como Dios nos diseñó y esa es la manera como nosotros debemos de entender de qué es nuestro aprendizaje. Por ejemplo, hay cosas que nosotros quisiéramos que se resolvieran pronto, al inmediato, pero no. No, las cosas no son rápidas muchas veces. Muchas veces Dios va a actuar rápido, pero otras veces no. Entonces lo mismo es nuestro aprendizaje. Nosotros es necesario que entendamos que tenemos que ir paso a paso. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela secular, cuando nosotros vamos a la escuela, pasan años para una preparación. No nos programamos de un día para otro. Entonces, esa es la manera de Dios. Nuestro cerebro va a ir poco a poco aprendiendo. Esa es la manera que Dios nos creó para que nosotros podamos entender eso y no frustrarnos. Amén. Entonces, es necesario que entendamos que el recurso más importante para el ser humano que no podemos ignorar es la palabra de Dios. Nosotros no podemos funcionar sin la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer algunas cosas, pero no vamos a funcionar muy bien. Necesitamos la palabra de Dios. Y ahí vienen todos los principios que necesitamos aplicar a nuestra vida para tener, como dice la Escritura, excelentes resultados, para que todo nos vaya bien. Amén. Entonces, dice aquí que la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios usó hombres de Dios para que escribieran, pero no es dictada. La palabra, si no fue inspirada. Inspirada viene a la mente del individuo, el individuo escribe, pero también está muchas veces reflejada la personalidad o el estilo del escritor. Entonces, pero viene inspirada, o sea que Dios puso la idea allí, en la mente de estas personas. ¿Por qué? Porque la palabra viene de Dios al hombre a través de hombres. Entendamos eso, aunque fue escrita por hombres o mediante hombres, pero viene de Dios. Por eso se le llama la palabra de Dios, porque Dios la inspiró para que fuera escrita. La palabra ella no se contradice entre sí, en ninguna manera. Entonces dice la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces ella te va a enseñar. Nosotros necesitamos la enseñanza como seres humanos. Necesitamos ser enseñados. Somos enseñados por nuestros padres, somos enseñados por maestros, somos enseñados por amigos, somos enseñados de diferentes maneras. Pues no menospreciemos la enseñanza bíblica. Es una prioridad, debe de ser una prioridad en nuestra vida, ¿verdad? La enseñanza bíblica. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender de que lo que estamos aprendiendo es una enseñanza bíblica? Todo lo que no se ajuste a la palabra de Dios, aunque parezca verdad, pero si no se ajusta a la palabra de Dios, no es una enseñanza correcta ni adecuada. Venga de donde venga. Ya Dios nos dejó en la Escritura 66 libros. 66 libros para que todo se haga dentro de ese margen de esos 66 libros. No podemos inventar, no podemos decir de que ahora apareció el evangelio tal y que ahora apareció tal cosa, o yo siento esto, o yo siento que esto, no podemos. Nosotros debemos de actuar conforme lo establecido o lo escrito en la Escritura. Amén. O sea, no podemos inventar, no podemos nosotros, como tal vez personas que enseñamos la palabra, decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo 3 personas aquí y vamos a empezar a enseñar esto. Pero si eso está fuera de la palabra, entonces
inmediatamente eso es falso. No podemos, nosotros solamente podemos enseñar y aprender o dejarnos enseñar lo que está en la palabra. He ahí la importancia de conocer la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos ser engañados, así como fue engañado Adán y Eva. Ellos fueron engañados. ¿Por qué? Porque menospreciaron la palabra de Dios. La instrucción de Dios fue: del todo árbol que está en el huerto pueden comer, excepto del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que coman de eso, ciertamente morirán. Entonces, mira lo que es la astucia del diablo. ¿Qué astucia usó? Vino agarrando la palabra de Dios, pero invirtiéndola, transformándola, contaminándola, torciéndola. Entonces, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles, no, Dios nos dijo de que podíamos comer de los árboles, de toda la fruta de los árboles, pero de este no podemos comer. Entonces le dice, no, lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de esta fruta, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Esa es una aparente verdad, porque sí, ellos iban a conocer el bien y el mal de una manera experimental, aunque ya tenían una instrucción y sabían de ellos de que si hacían ciertas cosas habían consecuencias. Entonces lo que hace el diablo es montarse en la palabra de Dios, torcerla para engañar. Entonces nosotros puede hacer que caigamos en ese engaño también, en personas que tuerzan la palabra. Es ahí la importancia de conocer la palabra. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Amén. Entonces, lo que quieres es que te salga bien todo, las cosas, lo que emprendas, lo que hagas. Ese es el objetivo. Pero sí tienes que conocer la Escritura. Entonces, déjate ser enseñado por Dios mediante la Escritura. Y tú mismo sé un autodidacta, tú investiga, tú busca en la Escritura para que las cosas te salgan bien. Más adelante vamos a ver cómo es que esto funciona, cómo es que esto opera, esta palabra en nosotros, lo cual es bien simple. Sigue diciendo aquí la Escritura que la palabra es para enseñar. Nosotros necesitamos ser enseñados. Como te dije al principio, nuestra mente funciona a base de información. La información que nosotros tengamos ahí, eso se va a transformar en patrones de conducta, patrones de comportamiento, y así vamos a actuar. Entonces, si la palabra está en nuestra mente, pues nosotros vamos a regir nuestra vida por la palabra de Dios, porque ella misma ya va a estar en nuestra mente. Amén. Entonces, sigue diciendo, déjate ser enseñado por la palabra, porque esa es la principal manera, ¿verdad?, de que las cosas te salgan bien. Entonces, déjate ser enseñado. O sea, la intención de la palabra es ayudarte. La intención de la palabra es estar beneficiándote, es estarte ayudando. O sea, que Dios está de tu lado, siempre y cuando tú estés en el propósito de que quieres obedecer y cumplir su palabra. Siempre. O sea, Dios es enemigo de aquel que está en pecado y que lo ignora. Y no es porque él quiera ser enemigo, sino porque la persona no quiere nada con Dios. Entonces, la verdad es que el incrédulo es él que es enemigo de Dios. ¿Verdad? Entonces, sigue diciendo la Escritura aquí, dice, para redarguir. Amén. Para corregir. Déjate corregir, déjate redarguir, quiere decir que en aquellos momentos que algo te pone en reflexión, algo te pone a pensar, lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto. Esto que estoy haciendo, ¿cuáles van a ser los resultados? Porque no te olvides que las obras que tú hagas hoy vas a cosechar su fruto más adelante. Lo que lo que hagas hoy, eso va a traer fruto a tu vida y va a traer resultados. ¿Vale? Entonces, así es. Entonces, déjate redarguir. Redarguir es que la palabra te va a poner en reflexión. Hay mensajes, hay enseñanzas que te van a llegar y quizás te van a molestar porque no van de acuerdo
a tu manera de pensar en este momento o en ese momento que escuchas esa palabra. Entonces te va a decir, un ejemplo, digamos que tú estás viviendo en Amaciato, o sea, que vives con una persona que no es tu esposa, o tienes una relación de pareja con alguien, con una joven o con un joven o con una persona. Tú puedes decir, sí, pero yo tengo deseos carnales, sí, y esos deseos Dios te los puso, no hay ningún problema con eso. Dios te hizo así, Dios te hizo un ser sexual. Él no te va a prohibir eso, pero te va a aconsejar que lo hagas en un orden. ¿Para qué? Para que las cosas te salgan bien. Haya responsabilidad en el medio, ¿verdad? Haya casamiento, haya responsabilidad. Entonces, ahí Dios no te está imponiendo nada, simplemente te está aconsejando de todas las cosas que pueden pasar producto de una relación así. Amén. Entonces, lo que hace el Señor es aconsejarte de cómo hacer las cosas, te enseña cómo hacer las cosas. Entonces tú dices, no, es que yo puedo hacer esto, no hay ningún problema. Bueno, no te estás dejando redarguir por la palabra, la palabra te pone en reflexión. Entonces, ahí tienes dos opciones, o aceptas el consejo de Dios o lo desechas, lo rechazas. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos tendemos a que nos gustan las cosas fáciles, las cosas sin compromiso, las cosas que no implican responsabilidad. Más en este tiempo que nosotros vivimos, en el que la responsabilidad es algo secundario. El sentido de responsabilidad en las cosas es algo secundario. Entonces, la palabra así, por ejemplo, en ese caso puntual, te aconseja qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, así es como funcionan las cosas. Y cuando nosotros seguimos los consejos de la palabra, pues las cosas nos van a salir bien. Así es como funciona la palabra. La palabra funciona de una manera que te prepara y te enseña cómo hacer las cosas. ¿Cuál es el orden? El orden del respeto, el orden de los principios, el orden de... ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínate, ese padre se está haciendo ilusiones con esa niña, con esa joven, ¿verdad? De que le vaya bien, y viene otro y simplemente la agarra y se la lleva, y todos los padres fueron golpeados, ¿verdad? Aunque la joven esté de acuerdo, pero los padres fueron golpeados. Entonces, ya hay heridas. Pero si se hacen las cosas bien, en tiempo, en forma, de una manera correcta, entonces va a haber la bendición de los padres, va a haber la aceptación de la familia, van a hablar bien, todo va a ir caminando mejor. ¿Entendemos? Entonces, son principios y son maneras que la palabra te enseña de cómo hacer las cosas. Entonces, si nosotros seguimos estos consejos, van a salir bien las cosas. Entonces, la palabra es para redarguir, ¿verdad? Entonces, la palabra es para enseñar, es un manual de enseñanzas, es un manual de principios, son mandamientos que se le llaman, pero esos mandamientos son consejos que te van a ayudar a hacer las cosas mejores, ¿verdad? Entonces, hacer las cosas bien. Por ejemplo, sigue diciendo aquí en el 16, estamos viendo, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, aceptemos la corrección. Entonces, hay cosas que estamos haciendo mal, hay cosas que no las estamos administrando bien, hay maneras que nosotros hablamos que ofende a los demás, hay cosas que a veces no hemos perdonado, que no hemos arreglado. Entonces la palabra nos va a corregir, ¿verdad? Entonces nos enseña, nos redarguye, ahora viene la corrección. Estamos dispuestos a ser corregidos por la palabra a fin de que las cosas nos salgan bien. Cambiar hábitos, cambiar vicios, cambiar maneras de cómo tratamos a los demás, cambiar la motivación por la cual hacemos las cosas, cambiar, o sea, corregir. Eso es corregir. Corregir es cambiar. Quitar algo que está malo y poner algo que está bueno. Eso es corregir. O sea,
entonces la palabra te va a corregir. No nos olvidemos que esta palabra salió del que nos crió a nosotros, del que nos hizo a nosotros. Entonces Él sabe perfectamente bien y mejor que nosotros mismos cómo nosotros funcionamos. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser mejores? Porque Él nos diseñó, Él nos hizo. Entonces Él quiere que nosotros demos lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos. Que seamos allí luz en donde quiera que nosotros estemos. O sea, el Señor conoce tus dones, conoce tus talentos, conoce tus habilidades, conoce todo de ti. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, enseñar por la palabra, corregir por la palabra, redarguir por la palabra, entonces nosotros, esos dones comienzan a salir a la luz. ¿Verdad? Entonces, a veces hay personas que tienen un trabajo que no les gusta, pero lo hacen porque no hay opción. Entonces la palabra te va a ir enseñando y te va a llevar, te va a poner tus dones, tus talentos enfrente, van a salir a la luz porque están apagados por muchas cosas equivocadas que tú haces. Entonces vas a prepararte, vas a esforzarte, la palabra te enseña de que seas esforzado, que seas valiente, que no tengas temores, que no tengas timidez, que no tengas complejos, que no tengas, la palabra te va a ir limpiando, te va a ir purificando de todo eso. Entonces vas a ver las oportunidades delante de tu vista, a medida que vayas corrigiendo más cosas que están equivocadas, entonces las vamos corrigiendo y las vamos mejorando. Entonces eso te va quitando un montón de cosas que no te dejan ver tus dones, tus talentos, tus capacidades, para que las cosas te salgan mejor. Imagínate, estar haciendo lo que a ti te gusta, hacer lo que a ti te agrada, en el sentido laboral, en el sentido de trabajo. Qué bonito es eso. Cuando te levantas con aquel ánimo, aquel deseo, porque vas a hacer el trabajo que a ti te gusta. Entonces, el Señor, ese es el objetivo, o sea, que vivas tranquilo, que vivas animado. Fíjate que cuando uno está haciendo las cosas que a uno le gustan, tu pasión, tu deseo, ¿verdad? Entonces, andas con aquel ánimo, con aquel deseo, haciendo las cosas. Y no tienes cuidado de cuánto tiempo le vas a invertir a tus dones, a tus talentos, a lo que haces. ¿Por qué? Porque estás contento, estás feliz, estás animado haciendo las cosas. Pero eso el Señor te va a ir corrigiendo. ¿Para qué? Para que vayas viendo tus dones, tus talentos. Entonces, ¿verdad? Entonces eso es así. Ahora, corregir, para instruir en justicia. Vas a ser instruido. Una cosa es la corrección, otra cosa es ser redarguido, otra cosa es el aprendizaje y otra cosa es aceptar instrucciones. Instrucciones son responsabilidades que Dios nos da. Las instrucciones nos ayudan a cumplir con cosas o mandatos o consejos que nos van a evitar muchas consecuencias. Una vez que a las cosas estás logrando ciertos resultados, por ejemplo, en tu trabajo, tu economía ha mejorado, tu familia ha mejorado, tu estado emocional ha mejorado, tus hijos ya te respetan más, tu familia, tu esposa, todo va cambiando en tu entorno, porque Cristo está ahí, la palabra está ahí. Entonces hay ciertas instrucciones. Las instrucciones son para que no hagas ciertas cosas, para que cumpla ciertas responsabilidades, ¿verdad? Como le dijeron a Adán. A Adán le dieron una instrucción: no comas del árbol que está en el centro del huerto. Y le dice las consecuencias. ¿Para qué? Para reforzar la instrucción. El día que comas morirás. Entonces, por ejemplo, el Señor nos dice a nosotros, a manera de instrucción, no cometerás adulterio. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes éxito, si tú estás avanzando en tu vida, estás teniendo buenos resultados? Pues vas a cuidar para tener la paz que has logrado en el ámbito del respeto, de la fidelidad con tu familia, con tu esposa, ¿verdad? Pero si por alguna razón tú no sigues la instrucción y el consejo que Dios te da de que no cometerás adulterio, y tú despiertas las concupiscencias y cometes un adulterio, ahí vienen consecuencias. Porque no estás atendiendo las instrucciones de la palabra.
Entonces las instrucciones son más que todo preventivas, ¿verdad? Entonces, y hay otras de responsabilidad, hacer ciertas cosas que son necesarias. Entonces, sirve para instruir, sirve para sí, instruir en justicia, amén, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Perfeccionarnos, que nosotros lleguemos a un estado de madurez, de perfección, que seamos perfectos. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Llevarnos a la estatura de Cristo Jesús, llevarnos hasta ese nivel. En otras palabras, siempre nosotros vamos a estar en constante crecimiento. Nunca vas a llegar en esta tierra a un nivel en el que tú puedas decir, ya, lo logré todo, hasta aquí ya llegué, por muchos logros y por muchas victorias y por muchas batallas que tú hayas ganado. No quiere decir que ya llegaste al nivel determinado. No, el cristiano es una persona que constantemente va a estar con desafíos, con retos, con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevos planes. Llegaste a determinado lugar, hay que seguir avanzando. Amén. Entonces entendamos eso, tengamos esa actitud constante, esa actitud siempre. Entonces la palabra es esencial para que todas las cosas te vayan bien. Sigue aquí, mismo siempre, Romanos 8:14. Mira cómo dice Romanos 8:14. Hablando siempre de la palabra, amén. Porque la única manera que a nosotros nos vaya bien es como nosotros conocemos la palabra. ¿Qué dice Romanos 8:14? Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu de Dios viene a nosotros para guiarnos también, ¿verdad? Entonces, Él nos va a ayudar, pero el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás nos va a guiar fuera de la palabra de Dios. Dice la palabra que Él nos iba a hacer recordar todas las cosas. ¿Qué es lo que nos va a hacer recordar? Lo que ya está dentro de nosotros. El Espíritu Santo la palabra que está en nosotros, la va a traer a memoria, y de esa manera es que Él se va a comunicar con nosotros, nuestro espíritu con nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos trae la palabra y la pone en el momento que nosotros la necesitamos para que nosotros sepamos actuar. Pero ¿cómo va a actuar el Espíritu? Palabra, el Espíritu. Jamás nos va a guiar fuera de la palabra. La palabra es de extremada confiabilidad. En la palabra es la esencia, la palabra de Dios. Amén. O sea, sigamos aquí para que nosotros sigamos viendo ahí. Entonces, miremos en 2 de Pedro 1:19. La palabra dijimos que es sumamente confiable, hermano. La palabra es sumamente confiable. Mire cómo dice 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Dice así la palabra, 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es la seguridad, es la confianza. Es el mensaje más importante bajo el sol, sobre la tierra, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente es efectiva o es confiable en la tierra, sino que la palabra de Dios rige el universo. Todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos y lo que conocemos en las constelaciones, en los planetas, todo lo que hay, toda la creación, ¿verdad? Toda la creación, las diferentes galaxias que hay, todos se rigen por la palabra de Dios. Y todas las leyes que existen están sujetas a la palabra de Dios. La ley de la gravedad, la ley de la creación, constantemente están surgiendo nuevas estrellas, nuevos planetas en el universo. Eso está regido por la palabra de Dios, esa creatividad, esa creación constante, las leyes de la física, las leyes de la luz, el sol, el fuego, todo eso, la energía, todo lo que exista, todo lo que hay,
en el universo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lo que existe, se rige por la ley superior, que es la palabra de Dios. Por eso es que ahí la importancia de observar la palabra de Dios, porque todo es regido por la palabra de Dios. Por eso es que la misma palabra, ella misma aconseja a aquellos que enseñamos la palabra, a aquellos que predicamos la palabra, y dice que ni uno le añada ni le quite. Entonces la misma palabra se cuida a sí misma. Entonces después de los 66 libros que nosotros tenemos, ya no hay nada más. Ya no existe nada más. No podemos añadirle ni quitarle. ¿Qué de esos evangelios nuevos que han salido por ahí? No son inspirados. ¿Por qué? Porque la misma palabra, la palabra es un libro temático en el que no hay contradicción alguna. Habrán aparentes contradicciones, pero no son contradicciones cuando nosotros las analizamos correctamente en la inspiración y la revelación del Espíritu. Entonces, no hay tales contradicciones. Amén. Habrán diferentes narrativas producto de que los evangelios, por ejemplo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, pues ellos tienen su diferente perspectiva de las cosas, aunque estén narrando el mismo evento. No nos olvidemos que no es dictación, es inspiración. Son dos cosas diferentes. Si hubiera sido dictada, pues todos hubieran escrito exactamente lo mismo. Pero no, es inspiración. Queramos o no, está el toque de la persona que escribe en la inspiración. Sigamos aquí. Entonces dice que la palabra dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Verdad? Entonces la palabra trae luz a esta tierra, la palabra es una antorcha, la palabra es una lumbrera, la palabra es la única luz en esta tierra. Es lo que Dios dejó para que nosotros le conociéramos a Él, para que fuéramos instruidos por Él. Cada vez que nosotros hablamos y estudiamos la palabra, es Dios que nos está hablando a nosotros, por medio de su palabra. ¿Verdad? Siempre Dios nos está hablando por medio de su palabra. Ahí está Dios con nosotros por medio de su palabra. Entonces dejémonos enseñar por Dios. Jesucristo es el que dirige su iglesia. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, una cabeza es para dirigir. Entonces, ¿cómo nos dirige el Señor? Por medio de su palabra. Por eso todas aquellas iglesias que no enseñan la palabra de Dios integral y pura, no son dirigidas por el Señor. Cristo no es la cabeza en esos lugares. Asimismo, en una familia, si en una familia el cabeza de hogar no dirige a su familia por medio de la palabra, ese hogar no está siendo dirigido por Jesús. Y Él mismo no se está sometiendo a su autoridad, que es la cabeza del hombre, la cabeza del varón es Cristo Jesús. Entonces, nosotros nos dirigimos por la palabra, estamos siendo dirigidos por Cristo Jesús. Entonces, Él viene a ser la cabeza de la iglesia, la cabeza de ese lugar donde se enseña la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es sumamente respetable, sumamente es la máxima expresión, ¿verdad? Dios se sujeta a Él mismo a su misma palabra. El mismo Dios se sujeta a su misma palabra. Por eso es que nosotros, por ejemplo, dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Dios, para salvarnos, Él tenía que primero justificarnos. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la sangre. ¿Qué cosa significa eso? Que Él tuvo que pagar el precio de la sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, había que derramar sangre primero, había que pagar el precio primero para poder salvar. Si Él solamente nos salva y nos lleva y nos aparta sin justificación, entonces no hubiera tenido validez. Tiene que haber justificación para que haya salvación. Primero el Señor tiene que pagar el precio del pecado para nosotros apartarnos, para nosotros llevarnos con Él. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él mismo se sujeta a su misma palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito es Dios. Así que dice la palabra aquí en Hebreos 6:13,
mismo en Hebreos 6:13 vamos a ir. Mira cómo dice la Escritura, Hebreos 6:13. Para que nosotros vayamos viendo aquí. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mismo Señor cumple su misma palabra. Y Él no quiebra su palabra. Él cumple su misma ley. Cuando en la tentación de Jesús, Lucas capítulo 4, del verso 1 al 13, cuando Él dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado al desierto, Él fue tentado por el diablo. No comió ni bebió, solamente no comió por 40 días y 40 noches, dice la Escritura. Y al final fue tentado por el diablo. Él fue exclusivamente para ser tentado por el diablo allí. Un paralelismo de lo que es Adán en el huerto del Edén y el segundo Adán, que es Cristo, en el desierto. Adán fue tentado por medio de la alimentación, por medio de la fruta, pero en el Edén él podía comer de cualquier otra fruta, pero él cayó, él pereció allí. Jesús está en el desierto y entonces es tentado por medio de la comida, el pan. Y le dice Jesús, no, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después tentado a un nivel del alma, los deseos, los anhelos, todo esto te daré si postrado me adorares. No tentarás al Señor tu Dios, porque a Él solo servirás, porque a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó al pináculo del templo, probando su sacerdocio, probándolo en su nivel ministerial. Tírate, porque escrito está, mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mismo diablo usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Porque él sabe que la única palabra que tiene validez en el universo es la palabra de Dios. No hay otra palabra en el universo que tenga esa validez que tiene la palabra de Dios. Y Jesús, sujetándose a su ley, siempre Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, la palabra de Dios es la validez. Entonces, Jesús, ¿por qué tuvo éxito? ¿Por qué tuvo victoria? Mejor llamarlo victoria. ¿Por qué tuvo victoria en este encuentro y en toda su vida como hombre en la tierra? Porque siempre Él se dirigió por la palabra de Dios. Siempre hizo lo que la palabra le aconsejó. Siempre se fortaleció. La palabra del Señor nos enseña cómo fortalecernos en espíritu. La palabra del Señor nos enseña cómo dominar la carne. La palabra del Señor nos enseña cómo enfrentar el día a día nosotros. Por ejemplo, yo conozco personas aquí en este país que es multicultural, ¿verdad? Que hay personas que no salen afuera a la calle ese día a enfrentar el día si no han hecho sus prácticas espirituales a sus ídolos. Algunos hacen yoga, otros hacen otras prácticas en la mañana. Así enfrentan su día. O sea, nosotros, el Señor nos aconseja prepararnos para enfrentar el día. Prepararnos espiritualmente para enfrentar el día. Orar, buscar la presencia de Dios. Prepararnos ese día. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eso. Necesitamos eso. ¿Para qué? Para funcionar mejor. Dice la palabra del Señor que Él iba a renovar un espíritu nuevo en nosotros. Imagínate, o sea, con ese ánimo del espíritu andas renovado, tu espíritu anda renovado. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, una mente renovada. Imagínate, tal vez antes tenías una mente pesimista, una mente que todo lo despreciabas, todo hablabas mal de eso. ¡Ay, qué día más horrible!
Oh, esta esposa que yo tengo. Oh, estos hijos que yo tengo. Oh, estas finanzas que yo tengo. Y aquella quejadera todo el tiempo. Pero ahora, ya que te has dejado corregir por la palabra, ahora ya ves que cada día es una oportunidad que Dios te ha dado. Cada día es una oportunidad que tienes. ¿Para qué? Para que ese día tú le saques la mayor productividad posible. Asimismo la noche, asimismo tu vida, tus días, tus horas, tus momentos que vives. Dios te da esa oportunidad ese día. Y entonces vas a dar lo mejor para que ese día sea productivo y vas contribuyendo y vas trabajando para que obtengas lo que quieres. Entonces, esa es la manera como todas las cosas nos van a salir bien. Ahora miremos. Josué 1, 6 y 7, ahí mismo. Bueno, después vamos a ir ahí. Vamos a ir a Romanos 8, 28. Algo bien importante. Un texto que todos nosotros conocemos, pero que es necesario mencionar. Mira, Romanos 8, 28, yo creo que ya lo sabes de memoria. Mira cómo dice. Todas las cosas, 8:28, pero lo vamos a leer para que lo saboreemos mejor, para que lo entendamos bien. Mira cómo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay cosas que de momento van a ser fracasos, pero eso no quiere decir que ya te vas a dar por vencido. O sea, vas a tener un fracaso y de ese fracaso aprendiste. De ese fracaso que te salió mal, aprendiste. Y eso te dice que ya no vas a volver a repetir las cosas que hiciste para que te saliera mal lo que te salió mal. Pero no te frustres. No has llegado al fin con esa meta que tienes, con esos planes que tienes. Y lo mismo en todo el sentido general. No importa que tengamos fracasos en algunas cosas, pero que no fracasemos al final de nuestra carrera. Que no fracasemos al final de nuestra carrera. Que nosotros podamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dejemos que algunas cosas que suceden, que no son los fines que esperamos en ese momento, pues no sucedió, pero ¿qué vamos a hacer? No te frustres. No te tires a la decepción y no, sigue adelante. Sigue adelante. Esfuérzate, como dice la palabra, sé valiente, esfuérzate. Ahora sí vamos a ir a Josué. Josué 1:6. Mira cómo dice, esfuérzate y sé valiente. Aquí está Josué, ya para entrar a la tierra prometida. Josué había tenido un discipulado intenso con Moisés. Era un hombre que amaba a Dios. Él conocía que su vida tenía propósitos. Amén. Entonces, él entendía eso. Su vida tenía propósitos. Su vida, Dios, él sabía que había un plan. Entonces, no pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo. Entregarlo en las manos del Señor. Que tu vida sea útil. Que tu vida sea de provecho para las demás personas, para ti mismo, ¿verdad? Entonces, no estés amargado ahí. Que esto me sale mal. Que esto no. O sea, mira, el ser amargado, el ser pesimista, esa no es la solución a tus problemas, a los estancamientos que tienes momentáneos. Eso no es. O sea, no es esa la solución. No es la quejadera con los demás. Personas que no saben ni cómo te van a aconsejar. No, refúgiate en la palabra. Mira a ver qué es lo que te aconseja la palabra para estos momentos difíciles. ¿Ya? Entonces, mira, el tamaño que sea la situación, el problema, hay solución. Todo tiene solución, hermano. En las manos de Dios todo se puede resolver. Obviamente no va a ser al instante, no va a ser de momento. Pero déjate enseñar, déjate redarguir, déjate corregir, déjate que Dios te instruya. Deja eso. O sea, deja que deja que la palabra de Dios
trabaja en tu vida. Entonces, esfuérzate para conocer al Señor, para conocer la palabra, porque te garantizo que tu vida va a cambiar. Que tu vida va a cambiar. O sea, tal vez pero estás dando círculos. Estás dando círculos y tu vida no avanza. Y los años pasan y no ves resultados. Entonces, acepta el consejo de Dios, busca la manera como el Señor te aconseja, sigue perseverando, no te decepciones, no te vuelvas murmurador, no te vuelvas pesimista, sigue adelante. Mira cómo dice el Josué 1, 6 y 7, dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Entonces Josué tiene un propósito, tiene un plan, tiene una instrucción, tiene una responsabilidad. Es una responsabilidad que el Señor le está instruyendo. Josué, yo he visto en ti cualidades y tú eres la persona. Tú eres el indicado. Ya de antemano ya había un plan de Dios con Josué, ¿verdad? Pero nosotros siempre vimos en Josué esas cualidades. Tenía un espíritu diferente, tenía un espíritu renovado, ¿verdad? Diferente. Entonces, ¿cómo habrá sido la instrucción a Josué? ¿Cómo habrá sido enseñado Josué? Estoy seguro que estaba a la par de Moisés todo el tiempo, preguntando, viendo cómo Moisés juzgaba, cómo Moisés aplicaba la ley, viendo cómo Moisés predicaba, porque Moisés enseñaba la palabra, enseñaba los 5 libros de la ley, los enseñaba al pueblo. Entonces, Josué estaba allí, al pie de Moisés. Entonces, cuando le toca su responsabilidad, que es igual que tú, tu responsabilidad, pues tuvo excelentes resultados, tuvo victoria, por llamarlo así, tuvo éxito, pero tuvo victorias. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo. Se esforzó. Mira cómo le dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Queremos tener resultados? Aceptemos el consejo de Dios. Aceptemos que la palabra nos enseñe, aceptemos que la palabra nos redarguya, aceptemos que la palabra nos corrija, aceptemos la instrucción de Dios. Aceptemos eso. Eso es ser valiente. ¿Quieres que todo te salga bien? Acepta la palabra de Dios. Que te ayude la palabra de Dios a superar tus debilidades, tus traumas, tus problemas personales, problemas de personalidad, problemas de inseguridad personal, no te sientes seguro de sí mismo, problemas de autoestima, te sientes que no eres acepto, te sientes rechazado, te sientes todo eso. Entonces eso causa ciertos problemas. Entonces la palabra es la que te va a instruir. Tal vez no tuviste una educación formal, entonces la palabra te va a educar, la palabra te va a enseñar maneras, la palabra te va a enseñar modales, la palabra te va a enseñar, por ejemplo, dice la palabra, que cuando te inviten a una actividad, a un lugar, no busques los primeros asientos. Las palabras que no te quieras exaltar a ti mismo. Entonces siéntate en un lugar adecuado, dice, y la persona que te invitó te va a decir, amigo, ¿qué haces hasta allá? Sube más arriba. ¿Ya viste? Pero dice, si tú te sientas en los primeros lugares, te va a decir el que te invitó, amigo, disculpa, siéntate un poco más atrás porque estos lugares habían sido destinados para tales y tales personas. Entonces te vas a sentir, dice, avergonzado ante todos. Entonces, la palabra te enseña cómo proceder. Dice, cuando te sientes a un señor, ponerle cuchillo a tu cuello,
y no te pongas a comer, dice, así, no, tranquilo. Son modales, son maneras. Entonces, la palabra te enseña cómo comportarte en todo momento. Entonces, cuando vayas a hacer un negocio, la palabra te enseña de que vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Porque la palabra te enseña honestidad, la palabra te enseña responsabilidad, la palabra te enseña integridad, la palabra te enseña que hagas con otros lo que quieres que hagan contigo. Imagínate, tú contratas a una persona para que te haga un trabajo en tu casa y lo hace malo. ¿Cómo te sentís? Mal. Entonces, si tú vas a trabajar a un lugar, a la casa de alguien o en la compañía de alguien, tú trabajas de la manera como que te gustaría que te traten a ti. Entonces, es un principio que aplica. Ahora, si tú aplicas esos principios que vienen de la palabra, te va a salir bien las cosas. Amén, te van a salir bien las cosas. Entonces, Josué nos enseña el Señor que tuvo excelentes resultados. Excelentes resultados. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Entonces, déjate corregir, déjate enseñar, déjate redarguir, déjate ser instruido por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Que la paz de Cristo sea contigo. Quiero orar por ti. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, maravilloso. Enriquece, Dios mío, el conocimiento de los hermanos y hermanas que están escuchando, Dios mío, que están viendo esta enseñanza. Te pido, Dios amado, a aquellas personas que están sin rumbo, sin guía, que están desesperados, Señor mío, con sus vidas y que tal vez se esfuerzan al máximo, pero no ven resultados. Tal vez quisieran ser reconocidos por las demás personas, pero Señor de la gloria, enséñales que tú ves el esfuerzo, tú ves, Señor mío, y en determinado momento, Señor mío, van a ser recompensados. Te pido, Dios mío, por aquellas personas que no tienen a Cristo, que no te conocen. Llega a sus vidas, llega a sus mentes, llega a sus corazones, y ayúdale, Señor mío, a caminar por esta palabra. Aquellos hermanos que ya, Señor mío, saben caminar por esta palabra, ayúdales a crecer más, a fortalecerse más por medio de esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios te bendiga en grande.